Bienvenidos a Siguiendo los Pasos de Jesús. Hoy continuaremos hablando acerca de Belén, aquella pequeña aldea, aquella pequeña población en los días de Jesús, pero que justamente en esa época recobró una gran importancia por todas las magníficas construcciones que había hecho Herodes el Grande. Ese lugar llamado el Herodión, un lugar increíble, donde incluso dice Josefo que hicieron desde Jericó una gran peregrinación hasta llevar sus restos en su muerte hasta ese lugar. Ahora, la escritura dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, en la posada. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y esta es la manera en la que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, presenta todos los detalles acerca del nacimiento de Jesús. Como José y María habían ido a Galilea, a la parte norte de Israel, a vivir allí era donde habían establecido justamente en Nazaret. Pero como ella estaba embarazada y la orden era de hacer este censo en el lugar de origen, así que las familias tenían que desplazarse para poder ser empadronadas. Durante ese viaje, entonces, a María le toma el momento de dar a luz. Y es allí que, como no hay lugar en la posada, entonces dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En ese lugar, en esa región particularmente, muchas veces los pastores construían habitaciones en
medio de cuevas o hacían perforaciones en las montañas para ellos estar allí, para pasar tiempo con sus rebaños. Y muchas veces ellos en realidad lo que hacían era establecerse por algunos periodos de tiempo. De hecho, en las imágenes que vamos a poder ver, vamos a darnos cuenta de cómo era más o menos las viviendas que ellos usaban. Entonces había habitaciones, había pequeños lugares donde ellos se establecían y también buscaban la forma de recolectar agua. Muy seguramente en un lugar de estos es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue dado a luz de una manera tan increíble, y como no había lugar más cómodo porque toda la gente iba a ser empadronada en ese lugar de origen, entonces no había más espacio. Así que muy seguramente en un lugar como este, cercano a este que estamos viendo, nuestro Salvador se hizo un hombre. Y aquí es donde tenemos que empezar a reflexionar cómo el Rey glorioso y sublime, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de todo cuanto existe, viene a esta tierra en una condición de tanta mansedumbre y de tanta humildad. Les refería en el capítulo anterior de esta serie que Herodes había construido un gran palacio, que era el tercero en imponencia, en majestad de la época de Jesús. Y mientras que ese rey vivía en un enorme palacio, Jesús, el Hijo bendito de Dios, nacía en un lugar tan sencillo y tan humilde como este que estamos teniendo idea ahora. ¿De qué nos habla esto? De que nuestro Salvador vino no conforme a los estándares de este mundo. Nuestro Salvador vino a manifestar toda la dulzura y la sencillez, toda la humildad y la mansedumbre de su propio carácter. Pudiera haber ordenado nuestro Padre Celestial que se construyera un imponente palacio, incluso muchísimo más exagerado que el Herodium, que Herodes había construido, pero no lo hizo de esa manera. De una manera tan sencilla vino a esta tierra, vivió en medio de nosotros, haciéndose un hombre. Y por eso la señal era que para ese momento los pastores que estaban velando sus rebaños, entonces vinieran a ese lugar y encontraran a ese hermoso y maravilloso bebé envuelto en unos pañales, acostado en un pesebre. Pero también hay una particularidad en cuanto a los pañales. Era una señal. Estos pañales, en realidad, de lino fino. No todos los bebitos para esa época usaban ese tipo de envolturas. Y aquí van a encontrar precisamente a ese niño envuelto en lino fino y además acostado en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? Era el lugar donde se le ponían los alimentos a los animales, la paja, esencialmente para que ellos comieran mientras estaban guardados. En estas cuevas que estamos mirando, allí incluso había espacio para los animales y la gente podía en la época de invierno tener a sus animales protegidos y librados de las inclemencias del tiempo, y ellos a la vez podían estar viviendo o por lo menos ocupando algunos de estos espacios que hay en las cuevas. Había agua, había forraje, entonces ellos podían estar protegidos. Así que durante ese momento particular, nuestro Salvador nace allí. Él se hace un hombre de una manera extraordinaria y es la señal contundente del lino fino. Y como dice el libro de Apocalipsis, el lino fino son las acciones justas de los hombres, porque este niño que ha nacido, el Salvador del universo, el Salvador de todo hombre, venía a esta tierra sin pecado, sin maldad, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos, dice Apocalipsis en el capítulo número 19. De esa manera, entonces, nosotros vemos esta vida sin pecado, sin maldad que viene a este mundo. Y tenía que hacerse un hombre, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por ese pecado la muerte, y luego pasó la muerte a todos los hombres. Como dice el apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, como el primer hombre había sido creado perfecto y él fue quien abrió ese camino de maldad e iniquidad, un hombre tenía que venir a esta tierra conforme lo que Dios había establecido a la mujer en Génesis capítulo 3 en el verso 15, cuando está trayendo las consecuencias del pecado. A ella le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Que desde ese momento el Señor está declarando que vendría de la simiente de la mujer uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, que aquel en realidad tendría que descender de la mujer. Y por eso es que la Escritura declara que Dios se haría un hombre. Fue un misterio que poco a poco fue siendo revelado en las Sagradas Escrituras, manifestando que un día nuestro Salvador se haría un hombre. Porque como lo acabamos de leer en Romanos, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y esa muerte pasó a todos los seres humanos, porque todos nacimos con esa naturaleza de pecado, separados de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, permitir que el Espíritu de Dios venga a nuestro ser interior, que el Espíritu de Dios venga a cada una de nuestras vidas, nos transforme, para que podamos establecer de nuevo esa relación con el Salvador y de allí podamos ser esos hombres y mujeres totalmente transformados en una nueva relación. Jesús tenía que hacerse un hombre y como hombre morir en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino, nació en esta condición, lo encontraron los pastores acostado en un pesebre y a partir de allí empieza esa vida de crecimiento que luego va a manifestar su gloria después de el bautismo en el río Jordán. Y a partir de allí entonces, por 3 años y medio, va a estar manifestando el poder de su ministerio hasta entregar su vida en la cruz del Calvario y finalmente ascender y establecer su reino que no tiene fin. Así que todo empezó aquí en Belén, haciéndose él un hombre. Y dice que entonces allá en Lucas, en el capítulo 2, en el verso 7, así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y dice que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños.
Por supuesto, todos sabemos que nuestro Salvador no nace en un tiempo de invierno, no nace durante esa estación, porque para esa época los pastores justamente guardaban sus rebaños en lugares como los que estuvimos viendo. Eran rediles donde ellos protegían a sus animales de las inclemencias del tiempo y también ellos podían cubrirse. Así que nuestro Salvador nace durante las fiestas del otoño, durante la fiesta de los tabernáculos. Para esa época es donde nuestro Salvador viene a esta tierra. Y dice que aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estos pastores estaban allí en el campo, como lo estamos mirando en este momento, en el campo de los pastores, un lugar muy similar a lo que estamos mirando. Ellos estaban cuidando sus rebaños y allí Él les está diciendo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Mesías, el Señor. Y cuando el ángel está declarando que es Cristo el Señor, está declarando que es aquel que tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad. Y es de la única forma en la que nosotros adecuadamente nos podemos relacionar con Él, como nuestro Señor. Cuando Jesús es mi Señor, es tu Señor, entonces tú atiendes sus palabras, entonces obedeces y obedecemos a lo que Él ha establecido. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, es mi Señor, nuestro Señor, lo que estamos diciendo es que vamos a vivir conforme a su voluntad, vamos a vivir conforme a lo que Él ha establecido para cada una de nuestras vidas. No podemos decir Jesucristo es mi Señor y hacemos lo que a nosotros nos parece. No porque el ángel mismo está anunciando el nacimiento del Mesías como el Señor, aquel que va a determinar lo que es verdaderamente y maravillosamente importante. Y dice además que cuando estaban allí, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Qué es esa declaración que están haciendo las huestes angelicales? Que para toda aquella persona que en realidad está recibiendo su buena voluntad revelada en Jesucristo y manifestada en su palabra, hay paz. Paz en su mente, paz en su alma, paz en su corazón. ¿Por qué hoy vemos un mundo sin paz? Porque como lo profetizó Isaías declarando: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. ¿Qué significa? Que entre más impiedad, más maldad haya en un corazón, en una familia, en una sociedad, no habrá lugar para la paz. Y aquí los ángeles declaran: y en la tierra paz a los que gozan, a los que disfrutan de su buena voluntad. La voluntad de Dios que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios que ha sido manifestada a través de lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que el sublime y glorioso Salvador tenía que nacer en Belén conforme la profecía, conforme las promesas que Dios había hecho a David y el pacto que había establecido con él, que de su descendencia se levantaría uno que se sentaría sobre su trono y no tendría fin. Su reino nunca acabaría. Y eso es lo que ha sucedido en realidad. En verdad, el Mesías ha nacido y Él es el gran rey. Él es el rey que gobierna sobre todo, mientras que en verdad nuestros corazones se rinden completamente a Él.
Así que una vez ellos contemplan ese nacimiento glorioso y sublime, ese acontecimiento de los ángeles anunciando ese nacimiento glorioso, entonces dice allí que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Todo el cielo se regocijó del nacimiento del Mesías. Todo el cielo celebró la grandeza del nombre del Dios Todopoderoso, haciendo su nombre. Y nosotros también deberíamos celebrar hoy que el Mesías hace 2000 años vino a esta tierra. Vivió como un verdadero Hijo de Dios, manifestando su gloria, su amor, su bondad a todos los afligidos, a todos los angustiados en esta tierra. Y de esa forma nos ofrece un camino para llegar al Padre. Como lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hoy tendríamos que considerar nosotros, ¿estamos permitiéndole a Jesús de verdad nacer en nuestros corazones? Ese ser precioso y sublime que se hizo un hombre y que vino a esta tierra y nació y fue acostado en un humilde pesebre, en un sencillo pesebre. Pero desde el inicio se marcó una diferencia. Fue envuelto en pañales, en lino fino, y por eso habla de una vida de total rectitud y de total integridad. Cuando nosotros atendemos la declaración que los ángeles estaban haciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, vamos en realidad a tener paz con Dios, paz en nuestros corazones y paz con las personas que nos rodean. Por eso Jesús debe nacer en nuestros corazones. Y cuando ellos vinieron apresuradamente, la señal era contundente. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Era una señal clara, contundente. Para la época, ninguno de esos niños iba a estar acostadito en un pesebre. Repito, en un lugar donde los animales comían del forraje, comían de la paja que sus amos les ponían. Ahí estaba él, acostadito, pero con la señal, envuelto en lino fino. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Así que ese momento marcó la historia de la humanidad. Y aún el hecho de que nosotros tengamos un antes de Cristo y después de Cristo es una prueba contundente de la venida del Mesías y del Salvador a esta tierra. Por eso es que hoy tenemos que reflexionar y tenemos que entender que Él se hizo un hombre para llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario y de esa manera ofrecernos un camino eterno de salvación. Reflexionemos, ¿es Jesús nuestro Señor? ¿Estamos obedeciendo verdaderamente a su instrucción, a su palabra, a sus mandatos? ¿Qué tal si le pedimos juntos al Señor que nos ayude de verdad a obedecerle y a caminar junto a Él? Le animo para que, si le es posible, pueda cerrar sus ojos un momento y que oremos juntos al Dios Todopoderoso. Padre, en el bendito y sublime nombre de Jesús, queremos pedirte que tu presencia maravillosa pueda hallar cabida en nuestros corazones, que podamos ser esos hombres y mujeres totalmente transformados, que tú, Señor, nos ayudes a ser conscientes de ti y a vivir conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, pidiéndote que Jesucristo sea nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, de nuestros planes, de nuestras emociones. Que Jesucristo sea el Señor de nuestros hogares, el Señor de nuestras empresas, el Señor de nuestras profesiones. Que todo cuanto hagamos sea grato a tu santo nombre, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y honrar esa obra gloriosa que hiciste haciéndote hombre en medio de nosotros. Proclamamos hoy
que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Por tu gracia te rogamos que nos bendigas y nos ayudes a estar siempre contigo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Esperamos que este tiempo pueda ser de mucha bendición para sus vidas y queremos contar nuevamente con su atención en el nuevo programa de Siguiendo los Pasos de Jesús.